María Inés Francisco Martínez, licenciada en Literatura Dramática por la UNAM, es actriz, directora escénica, dramaturga, es maestra en Trabajo Social por la UNAM y también es maestra en Educación Basada en Competencias por la UVM y recientemente también es docente en el programa Pilares. Sin duda, el día de hoy, diferentes perfiles nos pueden retroalimentar sobre qué onda con el quehacer artístico, con el quehacer cultural y por supuesto también científico. Así que el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Pues bueno, es mi agradecimiento para este primer congreso de divulgación, Saber Hacer en Comunidad, Ciencia, Arte y Tecnología. Hoy voy a hablarles de la plazuela de la solidaridad. Primero que nada, voy a iniciar con mencionar que el caso Pilares es uno de los esfuerzos inspirados en un programa anterior llamado Cultura Viva, que eran puntos de cultura en Brasil, allá por 2004, en Argentina y Perú, allá por 2011, en Costa Rica y Uruguay, en 2015 y 2017. Eso significa que ya se estaban gestando varios elementos en cuanto a cultura comunitaria, llamamos. Hoy, en Pilares, estamos construyendo comunidades educativas en ciencia, arte y tecnología. Participamos justamente en procesos que devienen de esfuerzos histórico-culturales para fortalecer la ciudadanía cultural a partir del ejercicio efectivo de estos derechos, de los derechos culturales con el otro, desde el otro y para otros. Se gestan actividades donde las prácticas, símbolos y narrativas construidas generan lazos de identidad y pertenencia con nuestras comunidades. Y ese otro nos muestra su voz, su creación y su esencia, su interpretación del mundo a través de su interacción. Un proceso comunitario es un acercamiento e integración con una comunidad en un espacio y tiempo determinados, encaminados a la incorporación y mejora de la calidad de vida de cada uno de los integrantes a los que llamamos comunidad. Es decir, que vamos a encontrar en estos lugares como en Pilares el reconocimiento a una capacidad creadora del alumno, la perspectiva de una educación multicultural, establecer un vínculo humano con las personas, la construcción política con formas de organización y la participación y escucha de la palabra. En cuanto a los agentes que intervienen en una constitución de este estilo, es importante señalar que lo comunitario es una construcción colectiva. El quehacer colectivo lo hacemos cada uno de los que estamos. Y justamente se promueve la escucha activa y también el uso cooperativo de los espacios para poder afianzar la reflexión y la expresión. Es por ello que hoy quiero compartirles mi experiencia en este programa con una comunidad que ya había afincado procesos comunitarios, un espacio de arraigo público, la plazuela de la solidaridad. Déjenme les cuento. La plazuela de la solidaridad en 2019 ya tenía espacios vinculantes. Cuando el programa Pilares arrancó, traía consigo a varios talleristas ávidos de participar en muchas actividades y también por ello, pues en Coyoacán había solo 2 sedes, Cantera, hoy José Molina, y Emiliano Zapata. Había una sobredemanda y entonces muchos talleristas estábamos muy juntitos en Cantera y en Emiliano Zapata, viendo a ver como cuántos talleres de teatro, cuántos de literatura, cuántos de arte, cuántos había. Por la cantidad de talleristas, pues se rebasaban horarios y espacios. Y entonces la propuesta era, busquen espacios para abrir. Hay que brindar un taller comunitario, esa es la idea de Pilares. Entonces, mientras se aperturan las sedes, pues vayan y busquen en ese ardid. Y al coordinarme con una excompañera de la carrera de teatro, es que escuché por primera vez este lugar, la Plazuela de la Solidaridad, un espacio ubicado en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en el triángulo que forma la calle Nayaritas, Popocatépetl y San Eleuterio. Ya sé, debe reconocer la zona al ubicar
con destreza el espacio, pero déjame que te cuente que en este lugar ya había muchas actividades cotidianas comunitarias que lo fueron desencadenando por una vertiente. En este lugar se organizaban vecinos que tenían algo en común, una necesidad común, las casas del agua. Ellos empezaron a hacer juntas, empezaron a ver que tenían esto en común y empezaron a ubicar con destreza justamente espacios para decir, sí, nos juntamos todos a reclamar que no hay agua, pero por cierto, ¿podemos dar talleres entre nosotros? Y entonces en este lugar ya estaban acostumbrados a organizarse para una lucha social por el agua, pero también sacaban mesas y sacaban sillas para dar talleres de lo que supieran los vecinos. Sí, así de mágico. Entonces, cuando a mí me comentó esta compañera que ya estaban haciendo esto, que ya llevaban 3 o 4 años, y yo al decirle, solo tenemos 2 pilares y somos un buen, ¿puedo llevar algo? ¿Me dejas conocerles? Ahí fue justamente donde me acerqué a este espacio y descubrí que ellos ya tenían una movilidad de organización, manifestaciones, actividades, conferencias, tenían cine debate. Habían ganado en un concurso un proyector para hacer su club de cine. Ya tenían actividades para niños, para sus niños, y se conocían todos. Estoy hablándote de que aquí, en esas bancas, todavía se sientan las personas fundadoras a contarte cómo empezó esa colonia, que ven como sus nietos y bisnietos toman los talleres con los vecinos. Y entonces, cuando hubo movilizaciones por el agua, no solo fueron a protestar, no solo fueron a hacer carteles, no solo se manifiestan en el Estadio Azteca para estar luchando contra el cártel inmobiliario o para estar sensibilizando sobre el agua, sino que también tienen este sentido de pertenencia e identidad de lo que se habla en el programa Pilares, de lo que, como bien te dije, se venía luchando por espacios como este. Fue así que yo me acerco justamente a conocerles y no a decir, como luego sucede con el escalón de educación o programas del gobierno, hola, ¿puedo darles esto? No, sino fue presentarme de cero. Hola, veo que están haciendo esto y está increíble. Yo vengo del programa Pilares y fíjense que no tenemos suficientes sedes. ¿Qué talleres necesitan? Todos gratis. Y entonces la comunidad me dijo, yo necesito un tallerista de huertos, porque aquí en las jardineras estamos plantando esto, esto y esto. Yo necesito un taller de baile, porque las mamás de los niños necesitan esto, esto y esto. Yo necesito un taller de teatro, yo necesito un taller de... Y entonces yo estaba dando talleres de creación literaria y de teatro, pero de mí lo que solicitaron fue un taller de mandalas, fue un taller de scrapbook. Hay personas que no saben todavía qué es el scrapbook y déjenme decirle que es poner retacitos de periódico como un estilo collage para adornar las cosas. Bueno, con eso se hace también invitaciones. La invitación de 15 años, la invitación de primera comunión, esas cosas bonitas que tienen decoradito y tal. Ellas querían hacerlo en reciclado para poder hacerlo potencial de empresa. Y justamente eso fue lo que hicimos porque ellos ya tenían pequeños emprendimientos de velas, de plantas, de tal. Es decir, quiero que me eduques, ya que esto es un programa gratuito, para que mi gente pueda hacerlo solo después. Y cuando tú te construyan tus pilares y te vayas, yo ya tenga gente capacitada por este pilares, ¿no? Por este plan. Pues obviamente me organicé para mediar pláticas porque, como sabemos, aunque el programa jala a todos, no todos jalan parejo. Entonces imagínate que yo te llego y dices, oye, ¿sabes qué? Híjole, ¿ya ves que tenemos solo 2 pilares? Conseguí un lugar, hacen cosas maravillosas, pero ¿qué crees? Es al aire libre. Y mira, pues no hay material, pero la gente quiere aprender. ¿Cómo ves? Yo preferí no mentir, tal vez no haya baño. ¿Cómo ves? Pero la gente quiere aprender.
E incluso cuando llegamos y había gente que decía, no, para el taller de baile yo necesito duela. Si no hay duela, no. Ok, te entiendo, no, gracias por decirlo, qué bueno que lo platicamos, gracias, ¿no? No, para el taller de huertos yo necesito que ellos traigan por lo menos tales materiales. Así es que si no cuentan con pala y no cuentan con abono, yo no voy a trabajar. Muchas gracias. Pero como yo lo digo siempre, todos en el programa venimos por algo. Y sí, me encontré a los locos de la plazuela. Claro que sí, Marina. No inventes. ¿Y qué están plantando? ¿Cómo sabes? ¿Cómo tal? Claro que sí, vamos, ¿no? Y aquí tenías a la chica de baile de salón que no le importó que fuera asfalto, lo cual es bien delicado con los artistas. Y ahí tenías a la compañera de reciclado que podía hacer maravillas sin tener material. Pero ¿qué pasó desde la primera semana? Lo que pasó desde la primera semana fue no solo que teníamos el taller lleno, cosa que a veces en los pilares no sucede. Es decir, ahí está el taller, ahí está la oferta y pueden llegarte 1, 2, 3. Eres maravilloso, eres excelente, te llegan 12. Aquí llegaban 30 personas. Todos los vecinos sacaban sus mesas. Maestra, ya llegaron más, y traían la mesa de enfrente y la mesa de allá y la mesa de allá, y nos traían agua y nos traían café, y una vecina se comprometió específicamente a, en mi casa todos los días, estar el servicio del baño. Y hubo lluvias y hubo una casa que nos dio techo. No importaba qué pasara, siempre teníamos material. Había gente que pasaba y decía, ¿están dando talleres? Y al día siguiente nos traían crayolas, nos traían colores, nos traían papel. Había gente que se sentaba solo a ver si uno estaba preparado. Empezaban a hacerte la plática. ¿Y usted dónde estudió? ¿Y a poco sí le sabe? A ver, ¿por qué está haciendo esto? Y uno podía sentirse, como bien fue esa expresión, observado, ¿no? No, es que sí sé, ¿no? Pues sí estudié. Pero cuando vieron que de verdad sí era, por el contrario, era la mayor publicidad, y cada vez que pasaba alguien, porque en ese momento nos tocaron algunos diputaditos que pasaban por ahí, oigan, allá deberían darles más apoyo, hay gente que está haciendo bien las cosas, ¿y qué pasa con esos pilares que no se mueven? Tienen que traer más para acá, ¿no? Entonces, justamente me di cuenta de que yo no solo iba a brindar, porque sí pidieron mi taller, creación literaria, sino que cuando hice mandalas, cuando hice scrapbooking, me di cuenta que había un bien común para eso. Lo factible es, yo necesito hacer las invitaciones de 15 años de mi prima. Ya le dije que aquí aprendí a hacer esta y esta y esta, que me sirvieron de muestrario, ¿no? Y además vi que ya tenían una cooperativa, para que quieran verla, están en Instagram. Esta cooperativa Acción Comunitaria justamente hizo movilizaciones por aquello de lo que querían hacer y que todavía quieren hacer en el Estadio Azteca. Se movilizan, hacen entrevistas, tienen bastantes actividades, incluso ellos pueden hacer enlaces con algunos elementos de la alcaldía o con otras secretarías para que vengan a darles la sesión, la sesión de planeación de sismos, de cuidado del agua, de tal, a la plazuela. Y ellos ponen el proyector, ellos ponen tal. Y entonces ahí estaba yo con bancas, ahí estaba yo con sillas, y de pronto era, traigan otra silla, y me faltan otra mesa, y me faltan otra mesa. Este programa tiene muchas cosas cuantitativas, entonces siempre me decían folios. ¿Cuántos folios hubo hoy? Con la plazuela arraso, joven. Con la plazuela tengo 60 por taller, ¿cómo ves? 60 que no faltan. Puedo tener 70, puedo tener, una vez tuve 80. Y aquí la cuestión es que venían, y lo he dicho siempre, intergeneracional. Yo podía tener aquí al chiquito de 5 años y aquí a la persona de 82. Venía un chico de una casa que tenía una discapacidad visual y además
uno que tenía una discapacidad motora. La señora llegaba con la silla de ruedas, acomodaba, ponía una tabla y le ponía un crayón en la mano. Y todos platicaban. Y si todos platicaban, no estamos platicando de mandala, perdón, era el pretexto. Oiga, señora, ¿cómo está? Tal, ay, no, es que para mí antes, bueno, déjeme hablarle de perspectiva de género, déjeme hablarle de la construcción de paz, hablemos un poquito de crianza, hablemos un poquito de, y entonces era el tema, ¿me entiendes? Entonces, allí podíamos determinar desde la intergeneracional, pero además hombres y mujeres a la par, adultos y niños, ¿no? Y entonces, justamente, es claro que al vernos en la calle, al dar clases, las personas se acercaban, preguntaban, y era claro que cohabitábamos en el espacio. Ese era nuestro salón, ¿no? Ese era nuestro lugar. Y bajo las normas de la comunidad, no había más cordialidad y respeto para ello, no había mayor cuidado de los materiales. Había gente que incluso se quedaba solo a observar las clases a los lados y luego traía, hoy les traje diamantina, ahora les traje semillas de girasol, oiga, vi el otro día que estaban haciendo y les traje resistol, oiga, se me ocurrió que podían hacer esto, ¿no? Y los propios niños, justamente como el taller se planteaba autogestivo, porque así lo pidió la comunidad, justamente por ello se planteaba que ellos no supieran solo cómo se hace, cómo lo puedes recrear tú en la escuela, cómo lo vas a recrear cuando yo ya no esté aquí. Cosa que también me parece que es importante saberlo, no todo el tiempo el tallerista estará aquí, no todo el tiempo estaremos aquí, pero en el tiempo que estemos tú vas a aprender para que cuando puedas hacerlo solo, sepas por qué se hace. Mis talleres fueron espacios de escucha activa, donde el usuario era el centro de las interacciones, que como tallerista acompañé en procesos por actividad, promoviendo la reflexión de lo creado y la utilización de ese contexto específico. Detonamos espacios de trabajo cooperativo, reconociendo la participación grupal como parte de ese proceso creativo y la construcción de lazos entre usuarios. Las interacciones justamente le daban valor al proceso individual y a la importancia de cada punto. El espacio autogestivo de la Plazuela de la Solidaridad permitió que nuestra acción fuera complementaria, enriquecedora para la comunidad. Me parece importante considerar el proceso educativo como ese proceso completo, involucrar habilidades, conocimientos, valores y actitudes que se promuevan en la interacción de todos los actores en cada taller. Creo que la dimensión de la práctica educativa para la práctica social, el uso cooperativo de los instrumentos, generó esa producción, pero no solo producir por producir, no solo es el Día de la Madre y vamos a hacer esto, sino qué le gusta a mi mamá y yo qué quiero hacer. Y además, hacer actividades interdisciplinarias, que hace el de huertos, que puede hacer de reciclaje y que podemos hacer en scrapbooking y colaborar con teatro. Esa convivencia intergeneracional a partir de festividades, de objetivos comunitarios, de procesos donde nosotros detonábamos lo sensitivo creativo para tomar conciencia y promover la educación integral, esa nos daba la experiencia estética, esa nos propiciaba la introspección, esa nos daba autocrítica y esa buscaba la autogestión, considerando el aprendizaje creado y trabajo en equipo como un proceso continuo, una experiencia en esta plazuela que dejaba justo eso, la reflexión sobre el espacio, que cumplíamos con la Secretaría de Cultura en ese momento, en los talleres de artes y oficios comunitarios, justo con eso. Aquí están tus datos y aquí están tus fotos, y sí vengo, pero no tienes idea de lo que estamos generando entre estas calles, en esta plazuela, porque esto no se dio dentro de un espacio normativo, no estaban las paredes grises del Pilares. Después, como este lugar, se llenarán de color porque son los usuarios, son los participantes los que se apropian del espacio, son los que le brindan la identidad, no son los colores del partido que sea, son las personas justo las que pueden reivindicar
integrar saberes, entendiendo saber no solo como el conocimiento académico, sino los saberes comunitarios, los valores, las tradiciones, las prácticas, toda cosmovisión, y saber que esa escucha es necesaria. En un país cada vez más individualizante, escuchar al otro es un acto revolucionario. Buscar justamente fortalecer esa identidad cultural, esa autonomía comunitaria, esa justicia social y ese respeto a la diversidad, contribuyendo a una educación más inclusiva, más equitativa y transformadora, donde la persona aprende y enseña, donde la escucha activa y la participación es bidireccional. Desde esta perspectiva, la educación artística en la cultura comunitaria sí fortalece la identidad cultural de las personas para valorar sus lenguas, sus tradiciones, sus saberes tradicionales, para activar comunidad con procesos educativos y con un diálogo respetuoso. Esta forma de educación también impulsa el desarrollo local sostenible, pensar en el brindar justamente herramientas útiles para su vida cotidiana, para fortalecer la autonomía del territorio. Al tiempo humaniza el aprendizaje porque se centra en vínculos afectivos, en memoria colectiva y en solidaridad. En conjunto contribuye a una educación transformadora, arraigada y llena de aspiraciones comunitarias. Hablar de estas experiencias es hablar justamente de esos intereses, de cómo ellos enarbolaron sus propios textos, de cómo ellos dijeron, sí, las calaveritas, pero yo quiero hacerse una calaverita a mi tío que murió, es decir, me lo dejan allá en la escuela, pero aquí puedo hacer lo que yo sí quiero. Quiero hacer la historia del barrio porque mi abuelito me la cuenta y siento que se pierde. La quiero escribir, yo la quiero dibujar. Maestra, ¿podríamos hacer un mandala de lo que me sentí ayer en ese sueño? Claro que sí. Y justo y a partir de ello, esta convivencia en la que las festividades, los objetivos y el contenido temático eran solo un pretexto para arraigar convivencia, para demostrar y detonar procesos que lejos de los muros de pilares se arraigaban, detentaban identidad, detentaban lenguaje comunitario. Y entonces, en ese sentido, ya vi el letrero de 5 minutos, justamente en ese sentido es que va esa precisión. Cuando llegaron los demás pilares, porque créanme, afortunadamente yo vi la inauguración de todos y cada uno, y en ese sentido es, pues sí, ya tenemos espacios, lugares y tal, y ¿qué creen? Esta plazuela sigue estando a unas cuadras de Pilares Santa Úrsula, pero ellos prefieren estar en su plazuela, porque ese es su espacio, y prefieren seguir dando talleres. Todos los viernes en la tarde ellos hacen talleres de reciclaje y de creación de velas, así como de bordado, y siguen construyendo. No estoy diciendo que no vayan, claro que van, claro que ocupan el caso, pero cómo se extrañan de recordar que ese caso era suyo, y antes no se cobraba y era la creación comunitaria, y ahora es de ellos, me dicen, y es cierto, porque entonces el arraigo es de la plazuela. Los pilares tendrían que ser ese lugar donde yo puedo construir comunidad, construir justamente lugares donde yo puedo acercarme al arte, a la ciencia, al conocimiento, donde no voy a ser juzgado, donde puedo convivir desde un niño hasta un adulto mayor, donde podemos conocer al otro desde su diversidad, desde su capacidad y discapacidad, desde quitarnos esas etiquetas y recordar que somos personas haciendo comunidad a pretexto y a favor de desarrollar conocimientos de cualquier área, porque los saberes son importantes. Y bueno, hoy quise hablar de la plazuela, y a la plazuela llegó a su memoria este lugar. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Justo. Me gustaría brevemente poder hacer un recuento para los que van llegando. Pues justamente la primera charla fue sobre salud mental, posteriormente sobre pues una mujer astrofísica,
ajá, científica, maestra, y creo que eso es lo lindo de esto, que podemos reconocer cómo es que los pilares tienen esa función, el trabajo comunitario tiene esa función, identificarnos, ¿no? Por acá teníamos pues, el camino, ¿no? Cómo es que puedes pasar por diferentes saberes y poco a poco reconocerte. Entonces justamente ese es un poco el valor y lo que tal vez nos interesa muchísimo, que si bien, ¿qué sucede cuando no tenemos identidad, no? ¿Qué pasa cuando sí la tienes? Y muchas veces eso es lo que les hace falta a los pilares, que la gente se apropie de los espacios independientemente de muchas cuestiones. Muchos nos vamos, a veces regresamos, tal vez ya no, pero al final del día los que se quedan son ustedes y eso es muy importante. Brevemente me gustaría compartir pues la experiencia, ¿no? De un Pilares que se llama Pilares La Equidad. Pilares La Equidad literal está el metro Lagunilla, sales, pasas por un punto de venta, de consumo de drogas y luego está el Pilares. Entras al Pilares y pareciera que por unos momentos, unos instantes, olvidas el bullicio de la gente, claro. Olvidas que pasas y literal así como si fueran dulces te venden. Oye, ¿quieres esto? Porque te lo venden así, de verdad. Pareciera que estamos lejanos a eso, pero no. Solo te haces 40 minutos para ver esa realidad, que puedes caminar y alguien en la necesidad te ofrece una droga como si fuera venderte cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Pues la gente se apropia de esos espacios. La gente ya sabe que puede ir a leer, que puede ir a jugar, que los adultos mayores pueden tener un tiempo inclusive para esparcirse. Tal vez yo los invito a esta reflexión de si ven un Pilares, habítenlo, habiten el Pilares más cercano, porque ahí es donde también entra un poco nuestra chamba, que la misma comunidad se apropie, porque al final del día pues nosotros estamos de paso. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Alguien un comentario? Como se sabe, todas las preguntas son bienvenidas. Por acá, por favor. Hola, muy buenas tardes. Agradecerte todo el paseo histórico que nos hiciste. Creo que fue pues bastante, por lo menos a mí en lo personal, una reflexión de lo que implican lo que son los pilares. Yo quisiera preguntarte cómo es tu perspectiva en lo que se ha convertido hoy en día los pilares. O sea, porque por ejemplo yo no soy de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México no existen programas como estos. Y por ejemplo yo le cuento a mi mamá, le digo, mamá, es que están los pilares y se enseña casi todo lo que tú quieras y lo mejor de todo es que es gratis, ¿no? Uno sale de la Ciudad de México y cobran los museos, si te vas a alguna actividad te cobran, o sea, y aquí en la Ciudad de México pues hay muchas oportunidades, la verdad, y le digo a mi mamá, es que allá el que no quiere aprender, pues realmente porque no quiere, ¿no? Porque hay mucha oportunidad y aquí veo que también, pues nace también de la misma comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu perspectiva hoy en día de cómo están los pilares? Seguramente digo, sin meternos en cosas complicadas, ¿no? Que seguramente las hay. ¿Y hay oportunidad de que se abra a los demás estados, sabes, algo así? ¿O es como, se va a quedar concentrado aquí y todos los demás hay que venirnos a gentrificar la Ciudad de México? Sentí como motor. Sí, no, ya tenemos desde el año pasado, hay 2 en Baja California, hay uno más en Hidalgo y de hecho esta propuesta que se inspiró en los puntos de cultura, y hay que decir que nuestra presidenta inició con el proceso de ciberescuelas cuando estaba de alcaldesa de Tlalpan, y que muy atinado a ver los pilares, yo podría decir que están en proceso de organización. Déjame te cuento, antes esos pilares eran solo la ciberescuela y entonces alguien dijo, oye, sí, vienen a la ciberescuela, pero dicen, ¿y no dan clase de otra cosa? Estaría padre que dieran zumba, ¿no? O que dieran teatro. Y entonces, justamente, la presidenta en ese momento, la alcaldesa y de la Ciudad de México, justamente dijo, bueno, llamen a las otras secretarías, ¿va? A ver, Secretaría del Trabajo, tráete autonomía, SECTEI, tráete educación, Secretaría de Cultura, trae esto. Y entonces, ¿qué pasaba? En ese 2019, 2020, incluso 2021, era, pues yo vengo al Pilares, pero a mí me paga Cultura,
y yo veo a los coordinadores de cultura. Entonces, aunque no en todos, sí había una clara división. Sí eran como de los de cultura, los de educación, los de tal. Era labor de uno tratar de hacerle la plática o hacer los lazos, pero ya era muy forzado. Cada uno tenía sus necesidades y sus luchas, ¿no? Y cada uno tenía que velar por sus injusticias, por su secretaría. Te lo dice alguien que en algún punto hasta tuvo que cerrar Insurgentes porque hubo injusticias en Secretaría de Cultura que afectaron el programa, ¿no? Y que tuvimos ahí varias situaciones para levantar la voz. Pero cuando ahora estos talleres de artes y oficios ya son un programa aparte y la gente que estaba ahí se incorpora al Pilares, o por lo menos te dan la posibilidad de Pilares, queda. ¿Qué rasgos todavía tenemos por deudar? Somos beneficiarios, no somos trabajadores. ¿Qué cosas lleva eso? Que cada año hacemos la propuesta. Y por mucho que trabajes súper bien, por mucho que te adoren, podrías no quedar el siguiente año, ¿no? O sea, eso es una realidad y eso hace que entonces, obviamente, un usuario diga, ¿pero por qué no está el maestro? Si era buenísimo, ¿por qué me lo cambiaron? Díganme, yo estaba aquí este año, ¿no? Y este año me cambiaron 3 veces. Y así pasa, y ni siquiera es como de claro, seguro era mala. Créanme, pregunten por mí en Pilares, pregunten por mí en cualquiera de Coyoacán, de veras. Bueno, ¿a poco María Inés? ¿A poco la conoces? Ay, fíjate que, te lo juro. Y creo que eso son algunas de las cosas que de pronto van a tener que asentarse, y yo espero que la propia comunidad haga la voz para asentarse. La comunidad específicamente diga, oye, tan solo con Paco Ignacio Taibo, el del Fondo de Cultura Económica, al contarle del Libro Club y de lo que he hecho en creación literaria, dijo, y volteó a decirle así a la jefa, a Luz del Alba, oye, no los cambien, si ya viste que ya funcionó, no los anden cambiando. Y yo de verdad dije, pues dile, ¿no? O sea, de verdad, porque si dices, híjole, en eso, ¿no? Creo que ese crecimiento va. Y claro, podrías decirme, es que en provincia no hay más. Incluso hay una cuestión de prejuicio intergeneracional, porque de pronto hay gente que dice, a mí no me tocó, ¿por qué voy a llevar a mis hijos? Cuando yo estaba no había, entonces no. Si quiere estar, no señor, vaya, y vaya a todos. Y siempre le he dicho, y no solo por brecha de género, no los niños a fútbol y las niñas al ballet, cámbiele, hay para todos y para todos los gustos. Justamente lo he dicho siempre, Pilares hay que hacerlo como traje a mi medida. Esta comunidad necesita esto vamos a brindar. Y si esto ya funcionó, podemos hacer que prolifere, podemos hacer mayores creaciones. Y justamente creo que esa evolución en los Pilares es lo que se está transformando. Sí llegará a provincia, sí tomará su tiempo y veremos quiénes llegan y en qué condiciones llegan, ¿no? Esperemos que sean las mejores. Pues sí, nada más me gustaría poder reflejar justamente como compañeros, brevemente, eso es lo lindo que aquí podemos expresar, ¿no? Los vínculos, justamente nosotros nos conocimos como área de cultura, y justamente pasa, así como nos pasa en otros trabajos, igual que los de cultura, que los de deporte, o sea, aquí puede suceder. Aquí concretamente, fluctuamos en una cuestión cuantitativa y cualitativa. Hay una institución que nos sobrepasa, de hecho el año pasado hubo una especie de congreso, donde pues Pilares convocó a diferentes figuras de otros estados para tratar de, ahora sí que de una manera muy suave, venderles el proyecto para que puedan llegar a otros estados. Pero aquí empieza la otra cuestión, donde justamente está el corazón del programa y la parte completamente institucional, porque al final del día para que algo sea vendible necesita estadísticas, necesita índices. Entonces muchas veces estamos en esa dicotomía entre que por supuesto que requerimos de usuarios, y eso a veces nos puede llevar por la cuestión muy humana de equivocarnos en número, porque tenemos que compaginar toda una estadística, ¿no? Y por otro lado, justo también pasa eso, no se ve lo que ahorita, por ejemplo, está sucediendo, que parte de la misma comunidad, que parte que ustedes estén aquí interesados y que al final del día nuevamente volvemos como a esta reflexión. Nosotros nos vamos a ir, ustedes se van a quedar, y eso es lo importante, que se afiance esta identidad, este sentido de que estos espacios pueden ser suyos. Y ya para concretar esta participación,
pues les hablaba del pilares de equidad. Justamente, la gente por lo menos ya se apropió y la gente sabe que cualquier vendedor de droga o cualquier situación ya respetan por lo menos esa calle. Por lo menos ese espacio es seguro para las y los adultos mayores, para las infancias, para los jóvenes. O sea, eso es lo interesante de los pilares, que más allá de la institución tienen una razón de ser. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, María Inés. Creo que fue muy lindo hacer un viaje pues, por los pilares y para que nos conozcan más, porque de pronto los pilares puede parecer esto, ¿no? Un pie y cabeza, ahora sí que un pie por allá, una cabeza por acá, pero justo estamos en esta lucha y en esta lucha pues queremos reconocerte como lo han sido otras mujeres, que nos da realmente muchísimo gusto que el día de hoy muchas mujeres hayan participado. Queremos entregarte pues un reconocimiento de este congreso. Sí me lo dieron. Muchísimas gracias. Y son dos. Y son dos.